Yadid Khalaf, empresario venezolano colombiano, muchas gracias por estar aquí en Desde el Capitolio, es un gusto tenerlo. Gracias a ti por la invitación. Yadid, estamos aquí en Lima, Perú, a un día de la toma de posesión de la presidenta electa Keiko Fujimori, y quería que nos comentes cuál ha sido tu rol aquí, cómo te ha tratado Perú, cómo ves este nuevo gobierno a puertas de lo que también va a ser dentro de unos pocos días la toma de posesión del nuevo presidente electo de Colombia. ¿Cómo ves este cambio regional que está sucediendo en la región? Bueno, Bechi, primero que nada, perdón, agradecerte por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en el Perú. Nos han recibido de una manera espectacular, muy calurosa. Tu gente es una gente increíble y bueno, la gastronomía hay que resaltarla, ¿no? Nuestro rol aquí en el Perú ha sido realmente venir a apoyar la toma de la presidenta Fujimori, porque somos fieles creyentes en el cambio, en la corriente de la derecha que está tomando el continente, que afortunadamente estamos viviendo un tiempo donde estamos librándonos de esos tiempos oscuros, de esa horrible noche que nos arropó durante mucho tiempo a la América Latina completa, con gobiernos de izquierda que sus intereses pues obviamente eran el resentimiento, destruir y llevarnos por el camino de la pobreza. Entonces para nosotros es gratificante venir a acompañar a la presidenta Fujimori en este cambio importante. Sabemos que tiene todas las intenciones de darle un vuelco a la política en el Perú y brindarles un desarrollo democrático a este país que es maravilloso y que yo sé que le hace falta, lo necesita. Y Yadid, usted tiene una perspectiva muy especial porque usted es venezolano, ha vivido muchísimo tiempo en Colombia y también conoce de una forma muy personal al futuro presidente de Colombia. Cuéntenos Sí. un poco cuál es primero su perspectiva en torno a este nuevo gobierno que va a cambiar en Colombia. ¿Cómo ve a su amigo cercano tomando ahora el liderazgo de un país pues muy clave para Latinoamérica, y cómo cree que desde sus propias habilidades lo que conoce, cómo puede él pues llevar a una Colombia mucho más próspera, mucho más positiva? Bueno, mira, lo recibimos con muchísima alegría, con muchísima felicidad, entusiasmo, estamos muy contentos, no solo porque conozco a Abelardo, sino porque Colombia lo necesita y es un tipo con unas convicciones increíbles, es un tipo decidido, es un tipo que lo que dice lo hace, es un hombre con mucha convicción, una fuerza y un temperamento que le va a permitir hacer lo que hay que hacer. Y en Colombia desde hace mucho tiempo hace falta hacer cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer, o que no todo el mundo estuvo dispuesto a hacer. Y creo que Abelardo es la persona indicada, basado en su carácter, en su personalidad, creo que lo va a hacer muy bien. Pienso que vienen unos aires de cambio espectaculares para Colombia, que tanto lo necesita. Venimos de pasar 4 años de un gobierno nefasto, terrible, que ha empobrecido la economía del país, la seguridad terriblemente. Estamos viviendo tiempos que habían desaparecido completamente de Colombia, y nuevamente estamos bajo la merced de la delincuencia, de la impunidad. Entonces los colombianos, yo soy colombiano también, ¿no? Toda mi familia es colombiano. Yo soy nacido en Venezuela, pero toda mi familia es colombiana y me siento de corazón colombiano. Y de verdad que estamos esperando este momento, que cesara la horrible noche, como dice Abelardo, y que este gobierno terminara, ¿no? Hemos contado los días desesperadamente para que llegue el momento en que podamos ver un cambio, y sabemos que este va a ser el comienzo de una nueva república, de una Colombia digna, segura y próspera. Todos hemos visto las imágenes de en ese entonces el candidato Abelardo con un chaleco antibalas rodeado de mucha seguridad, digamos una plataforma para cuidarlo, resguardarlo, porque todos sabíamos la situación de inseguridad que hay en Colombia frente a esto. Pero desde un lado más humano, ¿qué es lo que la gente debería saber de Abelardo que no todos conocen? Bueno, Abelardo es una persona espectacular, es un tipo muy interesante, inteligente, es artista, es empresario, es docente básicamente. La gente debe saber que él es una persona muy sencilla más allá de lo que transmite,
porque es un tipo que le gusta la moda, le gusta el estilo de vida, y las personas se dejan llevar de eso, pero cuando tú lo conoces personalmente, conversas con él, te das cuenta que es un tipo jocoso, coloquial, alegre, divertido. No es un tipo dentro de todo que quiere sus raíces. Lo han atacado mucho por comentarios que ha hecho, los han tergiversado, han descontextualizado mucha información que él ha transmitido, sobre todo con el tema de la religión, etcétera. Y bueno, y todo eso hace parte de la misma política que lo ataca. Y con relación a lo que me preguntabas del tema del chaleco antibala y todas esas cosas, pues yo creo que ha sido justo y necesario que él tiene que cuidarse, porque es una persona que realmente amenaza los intereses de los bandidos, de las personas que tienen a Colombia arrodillada. Entonces, él realmente genera incertidumbre y temor para estos grupos que te puedo decir con toda seguridad se la van a ver bastante mal ahora que él esté departiendo desde el gobierno, porque él viene con la firme convicción de terminar con ellos. ¿Cuál cree usted que va a ser la postura o estas relaciones más bien que va a tener Colombia con el gobierno de Donald Trump? ¿Qué es lo que va a aportar el gobierno de Abelardo a la mesa? Bueno, mira, te puedo decir que se dice que Colombia es el principal productor de coca de América en general, ¿no? Y el principal exportador. Te puedo dar seguridad de que en el gobierno de Abelardo esto va a mermar casi en un mínimo porcentaje. Estoy seguro que va a ser una guerra constante que les va a dar una batalla implacable a la delincuencia y a estos grupos que se dedican al narcotráfico. Y esto va a generar un beneficio de trabajo para los Estados Unidos, que vive obviamente preocupado por el ingreso de estupefacientes y sustancias ilícitas al país. Entonces, creo que va a ser de mucha ayuda. Eso es un aporte a la mesa interesantísimo. Él, de alguna manera, ha tenido ya muy buenas relaciones con los Estados Unidos, porque Abelardo es un ciudadano americano y pues sus vínculos directos son con los Estados Unidos. Entonces, creo que va a ser muy bueno para ambos países, porque él va a ser de mucha ayuda. Ahora, Yadid, su historia también es una historia de un perseguido político. Su historia no ha sido fácil, sin embargo, usted desde su propia plataforma ha decidido también ayudar a sus conciudadanos venezolanos. Cuéntenos un poco cómo empezó esto, cuál fue la historia detrás que lo hizo migrar a Colombia y por qué quiso ayudar también a los suyos. Bueno, mira, yo soy venezolano de nacimiento. Mis papás migraron a Venezuela en el año 70. Los recibieron muy bien en Venezuela, crecieron en Venezuela, hicieron empresas, hicieron amistades que se volvieron familia. Yo tuve una infancia muy bonita en Venezuela, tengo recuerdos muy lindos de una Venezuela completamente diferente a la que existe hoy. Y pues mi mamá siempre tuvo un amor con su tierra, con Barranquilla, con Colombia, en la que la impulsaba siempre a regresar a estar con su familia, ¿no? Entonces, a pesar de todas las comodidades y de todo lo que disfrutaban de Venezuela, ella siempre se inclinó más por el lado de estar cercana a su mamá, a sus hermanas, etc. Entonces, de alguna manera, estuvimos siempre entre Venezuela y Colombia. En el año 90 volvimos a Colombia, yo hice todo mi colegio primario y bachillerato en Colombia. Luego, en el año 99, yo me fui a jugar fútbol profesional a Brasil. Yo jugué fútbol profesional, estuve en Brasil, estuve en Venezuela. Y de alguna manera, cuando me retiré en el año 2003, me dediqué a estudiar. Estudié Derecho, soy abogado penalista. Y me quedé en Venezuela, ya que mis papás habían regresado, habían hecho base en Venezuela. Me fui para allá un tiempo, donde estudié, donde hice empresas. De alguna manera crecí económicamente y laboralmente. Y pues todo esto comienza cuando empiezo a ver el cambio, lo que estaban arrastrando a Venezuela. Soy una persona que me cuesta quedarme callado, donde necesito siempre levantar la voz por los desvalidos, por los que no tienen representación, por las personas vulnerables. No sé, siempre de alguna manera me ha gustado defender a la gente que lo necesita. Entonces,
siempre tuve la inquietud de ver lo que estaba pasando en Venezuela, de ver cómo abusaban del poder, cómo se robaban y cómo destruían un país próspero, un país maravilloso. Siempre fui muy crítico. Eh, la gente, la gente siempre fue dominada en Venezuela por el temor. De hecho, Venezuela es un país que estuvo secuestrado hasta no hace mucho y todavía, pues de todas formas, hay algunos personajes que se mantienen ahí en el poder que deberían de ser retirados también. Y de alguna manera siempre fui un crítico directo. De hecho, tuve relacionamiento con algunos personajes de la política, del chavismo, del madurismo, y siempre les hice saber que no estaba de acuerdo, que no me gustaba cómo llevaban el país, en qué transformaron a nuestro país, y pues evitábamos ese tipo de conversaciones porque teníamos unos choques bastante fuertes. Me volví un líder universitario. Yo relativamente estudié ya a una edad donde ya no era un niño que salía del colegio, del bachillerato a la universidad, ya era una persona que había trabajado, que había generado dinero, que había tenido empresas. Entonces, cuando estaba en la universidad, de alguna manera, me volví un líder estudiantil y siempre estuve muy activo en la calle, con las manifestaciones, con las protestas, con los cierres de canales, con los abusos de expropiaciones, los secuestros que estas personas practicaban. Entonces fui sintiendo una incomodidad muy grande y en el año 2015 decidí migrar a Colombia. No me sentía cómodo, a pesar de que gozaba de muchas cosas en Venezuela, de beneficios, etcétera. Pensaba que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y no me sentía a gusto viendo a mucha gente y a mi país transformado en algo que no era lo que yo conocía en el país en que yo crecí, lo que realmente representaba orgullo para nosotros los venezolanos, que después empezamos a migrar y a ser vistos como un problema, porque realmente nos volvimos un problema para todo el hemisferio porque nos tocó salir corriendo. A ver, el venezolano nunca emigró por gusto, el venezolano lo hizo porque le tocó. Nosotros gozábamos de un país maravilloso, con todo, con nieve, con playas, con desierto, con selva, con todo. Y de hecho, en una economía ficticia, porque el venezolano estaba acostumbrado a tener mucho dinero. De hecho, las personas hasta más, por decirlo así, más vulnerables, tenían acceso a cosas que en otros países necesitas tener un buen estatus económico para poder gozar de eso. Entonces, de alguna manera, me empecé a sentir incómodo y a hacerme más visible, a enfrentar de alguna manera bajo la sombra, porque lo hice muchas veces y ahora es primera vez que lo estoy contando en público. De alguna manera empecé a como atacar ciertos puntos de lo que era el oficialismo en ese momento, de hacer algunos actos de rebeldía que pues me los voy a reservar por seguridad, pero empecé a actuar en contra de. Y pues decidí, dije, me voy de aquí porque no, en algún momento voy a terminar preso, voy a terminar muerto, o sí, o no sé qué iba a pasar conmigo, porque de verdad estaba en una posición donde no soportaba más ver los abusos que estaban practicando estos personajes del gobierno de Maduro en ese momento, ¿no? En el 2015 llegué a Barranquilla, formé empresas, monté varios restaurantes, siempre me destacaba en el sector del entretenimiento y la gastronomía, a pesar de que mi negocio principal siempre fue el tema petrolero y el sector minero. Y pues llegué a Barranquilla, donde no hay de repente un campo laboral basado en el rubro en que yo me desempeñaba en Venezuela, y pues monté algunos restaurantes, algunos negocios, y esto me sirvió pues para de repente darle la mano a los coterráneos que venían caminando, ¿no? Mucha gente conoce la historia de los venezolanos que emigraban y atravesaban todo un país caminando, buscando pues nuevos horizontes, ya sea en Perú, Ecuador, Chile. O sea, es una historia digna de una película, porque los venezolanos salían pues desesperados, ¿no? Buscando alternativas de vida caminando. O sea, analiza bien lo que estamos conversando. Caminando, atravesar un país, un continente, buscando oportunidades, buscando comida, buscando huir de algo malo. Porque cuando actúas de esa manera y atraviesas un continente caminando sin nada en las manos, yo creo que estás huyendo de algo que es peor que eso. Entonces yo desde Barranquilla empecé a ver, y como conocía el monstruo desde adentro, dije, oye,
yo tengo que hacer algo por esta gente, desde mi alcance, ¿no? Porque realmente no tenía riquezas ni recursos millonarios para hacerlo, pero sin embargo pude de alguna manera hacer albergues, comedores sociales, brindarles zapatos, ropa, de alguna manera brindar empleo. Generé desde el 2015 hasta la fecha, he generado más de 1000 empleos en Colombia, para los venezolanos, para los colombianos, para mucha gente. Pero principalmente buscaba la forma de traerme a toda esa gente que había trabajado conmigo allá y ayudarla, a que tuvieran buenas oportunidades, que pudieran salir de ese hueco el que estaban viviendo. Mira, la transformación que tuvo Venezuela fue terrible, porque afortunadamente ya hay otros aires, ¿no? Pero lamentando mucho esto del terremoto que sucedió hace poco más de un mes, en lo que hemos trabajado muchísimo también para ayudar, pues, porque aún a pesar de que está Estados Unidos interviniendo y de que estamos de alguna manera sin Maduro, continúan estos personajes obstruyendo, ¿verdad?, el desarrollo libre del venezolano, de poder ayudar, la esencia de poder salvar a la gente. Y pues dentro de todo lo malo que sucedió con esta tragedia terrible, quedó al descubierto en que nos transformaron en un país, yo no diría de tercer mundo, sino de cuarto mundo, o sea, un país básicamente africano. Entonces, mi historia con la ayuda de los venezolanos comienza en Barranquilla. Quería devolver de alguna manera eso que le brindaron a mis papás en los 70, esas oportunidades que yo tuve en el año 2000, ya aún cuando estaba Chávez, un país que es tan generoso y próspero, que para arruinarlo pues ha costado mucho, porque ellos han buscado arruinar completamente a Venezuela, desde el aparato productivo hasta su desarrollo turístico, todo. Mira, en las clínicas no había hilo para coser unos puntos, no había una aspirina, no habían camillas, mujeres dando a luz en el piso. O sea, nosotros hemos sido, testigos de tantas cosas que al mundo le costaría creer que sí, que existe, que pasa en pleno siglo XXI. Te puedo contar, por ejemplo, que en Venezuela, en las universidades, en clase, entraban y robaban. En el cine, en los sectores, por decirlo así, más prestigiosos de la ciudad, entraban y robaban. O sea, pasaban cosas increíbles de creer. Por ejemplo, que yo le contaba a unos amigos recientemente que tú dejabas tu carro parqueado en un centro comercial y te robaban el aceite y el filtro del aceite, porque no había aceite. Te robaban las llantas y te dejaban el carro en 4 bloques porque no había llantas. La gente le tocaba pedir, como en Cuba, a sus amigos del extranjero, las mujeres afeitadoras, champú, pastillas anticonceptivas. Ay, mira qué pena, ¿será que me puedes ayudar? Si no hay, son incomprables. O sea, empobrecieron a una sociedad que estaba acostumbrada a la abundancia y a tener acceso a todo. Entonces yo, desde alguna manera, yo dije, yo tengo que hacer algo. Tuve personas maravillosas que me ayudaron, me apoyaron. Formamos una asociación de venezolanos en Barranquilla, la que hice parte. La fundaron un par de amigos, sin embargo yo hice parte y los apoyé muchísimo. Y después empecé a actuar en cabeza propia, a hacer las cosas yo. Generalmente me gusta salir a repartir comida los domingos, hago actividades sociales de repartir útiles, programas de medicina preventiva en algunos barrios y sectores populares. Incentivamos actividades deportivas. Yo tengo una promotora de boxeo y es una empresa que también se dedica al entretenimiento, a los conciertos, etc. Lo dejé un poco, pero lo he ido retomando porque de esa manera también consigo ayuda y ayudar a muchas personas, el desarrollo de muchos muchachos que lo necesitan, que viven en una pobreza absoluta. Colombia es un país también castigado por la pobreza y que ha estado manejado de alguna manera por gobiernos que han descuidado sectores importantes. Yadid, y me parece muy interesante que resaltes la generosidad, porque recuerdo esas imágenes del terremoto en Venezuela. Sin embargo, lo que más llamaba la atención en los medios y en las redes sociales era cómo los venezolanos de a pie iban y donaban de lo poco que tenían, iban hasta el centro donde fue el epicentro y simplemente les daban agua, todo lo que
ellos también necesitaban, pero sin embargo se mostraba esa solidaridad. Entrevisté también a jóvenes que eran ingenieros informáticos de software y, o sea, habían cada minuto que pasaba habían nuevas páginas web que se empezaban a crear para buscar a la gente perdida y no sé, esa red de apoyo que todos los venezolanos se unieron para poder sacar adelante ese terrible momento, un momento más terrible de lo que ya estaba pasando Venezuela, ¿no? Entonces, algo que me parece interesante es también resaltar pues esa fortaleza que tiene el pueblo venezolano de seguir luchando y seguir sobreponiéndose cada vez que ocurren ese tipo de catástrofes, ¿no? Y ya teniendo esta experiencia en Venezuela, esta experiencia en Colombia, teniendo esta transición de la pobreza a tal vez un poquito más de seguridad económica en Colombia, usted como empresario, ¿qué es lo que podría decir o advertirle a los países que de alguna manera en nuestra región todavía siguen pues mirando un poco más hacia la parte socialista, la parte comunista, esos jóvenes que no han vivido esas décadas de pobreza, de persecución, de censura, sin embargo que ven al socialismo como algo pues que es para ayudar al pobre? Bueno, mira, vamos por parte. Quiero hablarte un poquito del tema del terremoto. Tengo muy buenas amistades en Venezuela que dejaron todo su día a día, todos sus quehaceres por ir a ayudar. Tenemos un grupo de trabajo que de hecho estuvo 24/7 ayudando en la zona del epicentro, en los refugios. Todavía lo seguimos haciendo. De hecho, yo he tratado de dirigir de alguna forma el envío de ayudas porque esto apenas está comenzando, y cuando ocurrió el terremoto hace un mes todo el mundo estaba volcado a enviar ayuda, a repostear lo que estaba pasando, perdón, y pues la gente en su emoción y en su voluntad de ayudar de repente piensa que luego de una semana o 15 días, bueno, ya ayudé, ya lo hice, pero la verdadera tragedia está comenzando ahora, en este momento. A ver, tengo un grupo de personas maravillosas que está 24/7 todavía colaborando, estamos haciéndole llegar ayuda de alguna manera como podemos. La situación es precaria, es terrible, es peor de lo que la gente se imagina porque hay imágenes que no salen a relucir por control precisamente del mismo régimen. Hay miles de personas en condiciones paupérrimas, en condiciones de salubridad terrible. Todo escasea, todo hace falta. Viene el fenómeno del niño, eso también va a influir mucho en las personas que están en dichos refugios. La escasez de agua es realmente uno de los principales problemas. Nosotros yo soy socio y vicepresidente de una empresa que se llama Green Innovation International. Nosotros fabricamos generadores de agua atmosférica. Hemos hecho algunas donaciones de nuestros generadores de agua que fabrican agua potable, mineral, en cuestiones de horas. Nosotros básicamente nuestra tecnología replica el ciclo de la lluvia y pues las personas conectamos a la corriente y tienen agua constantemente. Tenemos producción de agua potable, pero no es suficiente. Pues obviamente como empresa tenemos un límite para poder ayudar, pero hace falta muchísima agua potable. Las condiciones de salubridad son terribles, hay moscas en todos lados, hay muertos por todos lados. Se puede generar una pandemia por el tema de la infectación, que es la descomposición de cadáveres en Venezuela ahora mismo, en Caracas. Me comentabas también del tema con relación de cómo ellos han podido sobrepasar esa solidaridad. Bueno, quería decirte que a pesar de todo lo malo que pasó, de toda esta terrible tragedia, cuando comenzó la horrible noche en Venezuela, comenzó con una tragedia también en el año 99, cuando Chávez tomó el poder. Un día antes dijo,
ni que la naturaleza se oponga, pueden terminar con la revolución y al día siguiente hubo un deslave en la misma Guaira, en el mismo lugar, donde hubo una cantidad de muertos terrible, donde desaparecieron niños, donde quedaron huérfanos muchísimos niños que nunca encontraron a su familia después. O sea, fue una tragedia terrible. Y a partir de ahí comenzó la debacle de Venezuela. Yo no soy una persona esotérica ni que cree en este tipo de cosas de repente, o que le da fuerza o fe a este tipo de cosas, de alguna manera, por decirlo así, que podrían asustar a cualquier persona, ¿no? Pero creo que sí hay algún vínculo espiritual con relación a esta gente desde que comenzó en su gobierno y ahora, ¿no? Porque ahora que estaban terminando, pues básicamente que Estados Unidos los está interviniendo y los está sacando, pasa esto tan terrible, pero dentro de todo lo malo ocurre el fenómeno maravilloso de la unión nuevamente del venezolano, del encuentro del venezolano, de los hermanos venezolanos entre sí. O sea, la sociedad venezolana estaba fracturada, había una división muy fuerte entre el grupo de los que eran maduristas, los que eran chavistas, los que eran opositores. Entonces, a raíz de esta terrible tragedia, el pueblo venezolano se volcó completamente a trabajar como uno solo, a apoyarse, a ayudar, sin diferencia, sin ningún tipo de expectativa política ni nada. De hecho, no quieren nada con los políticos. En este momento están en una situación donde no quieren saber de nada, sino de ayudar al hermano de al lado, de que las personas estén bien, de rescatarlas. O sea, de verdad que dentro de todo lo malo ha ocurrido algo muy bonito, y es la unión otra vez del pueblo de Venezuela. Y ahora, para cerrar esa conversación, Yadid, quiero que nos comentes un poco qué visionas tú como empresario, como colombiano, como venezolano, como perseguido político. ¿Cómo ves este futuro de las Américas como un bloque que vaya a prosperar y que vaya a ser también un aliado muy importante para Estados Unidos? Sí, bueno, yo veo, como te decía, iniciando la entrevista, veo unos aires de cambio importantísimos. Creo que las Américas completamente están teniendo un cambio que va a ayudar de alguna manera a que Estados Unidos tenga un poco más de ligereza y de tranquilidad con sus controles, porque cuando hay buenos gobiernos en países maravillosos como los de nosotros, creo que merman un poquito todas estas situaciones que nos dejan mal parados o mal vistos a nivel internacional. Y de hecho, en un país donde hay oportunidades no es necesario migrar. Nosotros tenemos todo lo que nos gusta en nuestros países, pero sin embargo buscando fuentes de ingreso, buscando mejor vida, siempre estamos tratando de movernos hacia otros lugares. Si tienes todo en tu país natal, yo creo que tú no tienes que salir a buscar nada. Y creo que con los cambios que están surgiendo en la región, vamos a tener un continente más sólido, más fuerte. Pongo de ejemplo El Salvador. El presidente Bukele para mí es un ejemplo a seguir, es un tipo al que admiro. Creo que Abelardo lleva esa misma línea. El cambio en Venezuela es importantísimo. Venezuela fue un país que durante muchísimos años mantuvo el mal llamado socialismo o la izquierda en toda Latinoamérica. Esperamos que haya un cambio en Brasil importante y salga este señor Lula da Silva también, que es un delincuente. Yo veo con mucho optimismo y con mucha alegría y entusiasmo la oportunidad de invertir, de traer inversión extranjera a nuestros países, porque nosotros tenemos todo lo que ellos anhelan realmente. ¿Sí? Lo que nos ha hecho falta es buena administración, y creo que ahora tenemos la oportunidad de tenerla. Yadid, ha sido un gusto tenerlo aquí Desde el Capitolio, y de aquí desde Lima, Perú. Pues muchas gracias por contarnos su historia, y espero que esta no sea la última vez que estemos conversando. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. Gracias.